Entonces, si yo no quiero hacer algo, pues nadie te puede obligar. Si me estoy faltando a mí mismo, ahí yo creo que vale la pena poder decir no. Entonces, estoy creando un monstruo del otro lado. Estoy creando a una persona que todo el tiempo va a tratar de abusar de mí. O sea, nos enojamos con nosotros por no tener la fuerza para decir que no. Ujú. Y es que la gente es canija también. O sea, la gente te va encontrando el modo, va sabiendo cómo hacer que todo el tiempo estés diciendo que sí. ¿Te hace falta aprender a decir que no? ¿Sientes que las personas hacen lo que quieren contigo? ¿Te cuesta trabajo poner límites? ¿Te cuesta trabajo de alguna forma utilizar estas dos simples letras? N, O, por miedo, por alguna situación que pueda haber en tu mente que a lo mejor no te has dado cuenta, ¿sí? Si quieres mejorar tu vida aprendiendo a decir que no, quédate en este episodio porque vamos a estar hablando de eso. Y para ello me acompaña mi carnal. Carnal, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, carnal, ¿tú cómo estás? Pues bien, porque vamos a tocar un tema interesante, un tema que yo veo en terapia, carnal, que parece simple, pero es complejo y que vale la pena analizar los pros, los contras, para poder llegar sobre todo a un punto medio que nos lleve a una situación distinta. Claro. Y es que es una situación que podemos arrastrar desde que somos pequeños. Cuando nosotros estamos aquí aprendiendo a relacionarnos con las otras personas, necesitamos afecto, necesitamos amor, necesitamos cariño. Entonces voy a hacer cualquier cosa, o como dicen por ahí, voy a hacer lo que tenga que hacer para que la gente me ame, para que la gente me quiera. Y esto me lleva, por supuesto, a no saber decir que no. Porque si digo que no, pues ya no voy a tener tu agrado, ya no voy a tener tu cariño, ya no voy a tener tu cercanía. Entonces estamos con este conflicto en donde no me atrevo a decir que no porque la otra persona también es bien canija y de alguna forma si le digo que no me deja de hablar, me siento mal y desde muy pequeños, carnal, desde que somos pequeños desarrollamos esa conducta fea a decir siempre que sí y no saber decir que no. Se va volviendo un problema, carnal, que trae efectos secundarios muy negativos en las personas, porque esto nos afecta tanto a nivel psicológico como a nivel emocional y por supuesto a nivel físico, porque va generando un peso, un agotamiento, tensión. Entonces, pues yo creo que es importante ir aprendiendo y atrevernos, sobre todo eso, atrevernos a decir que no, porque no va a pasar nada cuando nosotros podemos decir que no. Dicen, es que se va a enojar, se le va a quitar. No, no va a ser para siempre que se va a enojar y se va a ir acostumbrando a escuchar también esta palabra de tu boca. Ujú. Y es que la gente es canija también. O sea, la gente te va encontrando el modo, va sabiendo cómo hacer que todo el tiempo estés diciendo que sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me voy a llenar de cosas. Mis actividades, más aparte lo de las personas, pues llega el punto donde esto es una carga tan grande, no me alcanza el tiempo. Y vuelvo a repetir, la gente es canija, o sea, sabe que tenemos esa debilidad y adrede, a propósito, te dice o te pide cosas porque sabe que tú nunca dices que no. Entonces, acuérdense, queridos amigos, acuérdate, carnal, de donde flaqueamos o de nuestro talón de Aquiles, ahí es donde las personas van a estar constantemente, ¿verdad? Recargándose o apoyándose para que siga agrandándose este problema. Oye, y ahorita que dices que la gente es canija y que se va a recargar y va a seguir a lo mejor diciéndote o pidiéndote cosas porque sabe que tú no te vas a atrever a decirle que no, carnal, esto puede generar resentimiento. O sea, esto puede generar un enojo irracional dentro de la persona que no puede decir que no, porque
a lo mejor sí puede darse cuenta en algún momento que el otro está abusando. Entonces puede ir generando esta sensación de resentimiento hacia la otra persona. Pero aquí surge un tema también interesante, carnal, porque el resentimiento a veces también puede ser hacia nosotros mismos. O sea, nos enojamos con nosotros por no tener la fuerza para decir que no, ¿sí? Y entonces decimos, chin, otra vez ya estoy en medio de dos situaciones con las cuales no puedo, pero con las cuales no me atreví en ninguna a decir que no. Claro, es esta parte de me siento mal conmigo mismo, ya no se va a volver a repetir, a la próxima voy a poner ese límite, pero cuando estoy nuevamente ante esa situación, hay algo en mí que se acobarda, que tiembla, que se siente mal, vuelve a aparecer esa herida de la infancia, de que prefiero ocupar mi tiempo, prefiero dar mi tiempo en lugar de que la otra persona diga que no soy un buen amigo, que no soy un buen compañero, que no soy un buen hermano, que no soy un buen hijo, que no soy un buen padre. Entonces, volvemos a este mismo punto. La persona que tiene esta incapacidad de decir que no, en su mente se crea una fantasía donde se va a revelar, donde ya va a poner límites, donde ya va a decirle a las personas que basta, que ya no va a estar haciendo lo que ellos quieran, pero al final siempre se acaba doblegando. Y que es ahí donde esto se convierte en un problema, en algo patológico. Claro, y dices algo bien interesante porque si lo vemos desde la psicología, carnal, ahorita tú dijiste, la persona por no querer que el otro le diga que eres un mal padre, un mal hijo, un mal hermano, etcétera, hace cosas por los demás, hace cosas de más, se sobrecarga. Pero si lo vemos desde la psicología, vamos a pensar, esa persona generó una autoimagen de ser el mejor padre, de ser el mejor hermano, de ser... Y entonces, con esta autoimagen, no se atreve a decir que no porque cree que si dice que no, va a ir en contra de su autoimagen. Y entonces aquí el punto, carnal, dentro de este tipo de enfoques, es saber que en la medida que vamos en ocasiones rompiendo esa imagen que hemos creado, se van cayendo las máscaras, nos vamos sintiendo más libres, nos vamos sintiendo mejor, porque mantener esa máscara se vuelve muy desgastante y puede provocar una baja de recursos mentales y emocionales tremendos. Entonces, vale la pena no seguir protegiendo tanto esa imagen que al final del día lo único que hace es lastimarme, carnal. Claro, se acaban alterando las relaciones porque me lleno de resentimiento, siento que me están explotando, no puedo relacionarme de la mejor forma si creo que me están haciendo daño o me están maltratando, pero todo es porque yo no puse límite. Vuelvo a repetir, si yo no le digo a la persona a tiempo que no, la persona va a seguir y va a seguir y se va a dar cuenta que en mí hay alguien que todo el tiempo va a estar ahí al servicio de lo que se le ofrezca. Entonces estoy creando un monstruo del otro lado. Estoy creando a una persona que todo el tiempo va a tratar de abusar de mí y yo pues voy perdiendo ese control dentro de la relación, porque vuelvo a repetir, me voy llenando de enojo, me voy llenando de ira. Entonces, al final de cuentas, tarde o temprano, las relaciones van a acabar mal por no saber decir que no. Oye, yo creo que ahorita todas las personas que nos están escuchando, si alguno se identifica y dice, chin, creo que yo soy ese monstruo porque me intolero cada vez que alguien me dice que no, entonces no sean canijos, quédense hasta el final del episodio, suscríbanse porque vamos a ir dando puntos bien interesantes para poder decir que no y para poder aceptar que no también, carnal, porque se vuelve sumamente importante aprender a decir que no y aprender a aceptar que una persona nos diga que no. Y es que si yo no aprendo a decir que no cuando es lo que siento, porque al finalmente a lo mejor no tengo el tiempo, no tengo la disposición, no tengo las ganas,
Entonces estoy quedando mal conmigo mismo. Estoy perdiendo esa conexión con mi poder personal. Baja mi autoestima. Siento que dependo de hacer las cosas bien con los demás, pero al mismo tiempo pierdo el control de mí mismo. Ya no decido yo, ya no tomo yo las decisiones. Ahora estoy a merced de lo que las otras personas van decidiendo que yo haga. Entonces, analizando todas estas perspectivas, carnal, es importante que me dé cuenta de que sí, yo puedo estar para ayudar a otras personas, pero no pueden estar por encima de mí. No me pueden sobrepasar mis necesidades, mi tiempo. Y este es el problema que comentamos ahorita. La persona que no sabe decir que no, las personas abusan del tiempo, abusan de las actividades y sobrepasan lo que tú eres. Y es ahí donde está, pues, el conflicto, ¿verdad? Sí, y esto va generando estrés, esto va generando deterioro a nivel de la salud, esto puede generar incluso ansiedad, carnal. Puede ser uno de los factores que puede ir detonando ese tipo de elementos de la ansiedad, de la depresión. Y ojo, yo creo que tenemos que ser muy claros aquí porque tampoco se trata de que nos vayamos al otro extremo. O sea, tampoco es siempre voy a decir que no. O sea, tiene que haber un equilibrio. Porque luego a veces hay No me personas... interesan los demás. Ándale, claro. Porque luego a veces hay personas, carnal, que dicen, bueno, ya, se les acabó su persona que pueden agarrar de su barquito, que pueden agarrar para hacer lo que sea, se les acabó y se van al otro extremo, pero esto va provocando mucha rigidez, esto va provocando aislamiento, entonces creo que el punto medio es lo que nos va a ir ayudando para poder saber cuándo decir no y cuándo, por supuesto, decir, ¿sabes qué? Claro que sí, por supuesto. Claro. Entonces es importante, como tú bien lo dices, no irnos ni a un extremo ni al otro. Decir no cuando en realidad no puedo complacer a la persona o no puedo hacer el favor o no puedo llevar a cabo lo que me dicen, pero decir sí. O sea, cuando yo tengo los recursos, cuando tengo el tiempo, cuando tengo las formas, pues no hay ningún problema. Puedo ayudar a las personas que me rodean. El punto importante es ese: aprender a decir sí cuando yo tengo oportunidad y quiero hacer algo, y decir no cuando no tengo tiempo o no lo quiero hacer, porque esto también es otro, ¿no? En ocasiones nos van a pedir que hagamos algo porque para la persona es embarazoso, a la persona no le gusta y dice, pues voy a mandar al otro, que al cabo finalmente siempre me dice que sí. Entonces, si yo no quiero hacer algo, pues nadie te puede obligar. Entonces debes de tener esa buena autoestima, esa confianza personal para decir, no te puedo ayudar porque no quiero. También se vale. ¿Cuál problema? Por supuesto, porque esto puede generar culpa, carnal. Esto puede generar arrepentimiento. ¿Y por qué puede generar arrepentimiento? Porque cuando una persona dice que no, teniendo el tiempo para hacer lo que le están pidiendo, teniendo la disposición, teniendo quizás las ganas, cuando una persona dice que no, he ahí donde llega esta cuestión de culpabilidad. Cuando una persona dice que sí, pero no tiene el tiempo, pero tiene que quedarle mal a otras personas o tiene que quedarse mal a sí mismo, también empieza a llegar la culpabilidad y el arrepentimiento. Entonces, eso que dices se vuelve sumamente importante, sumamente interesante, porque nos va ayudando a saber, a tener una brújula respecto a cuándo utilizo el sí, cuándo utilizo el no. Si me estoy faltando a mí mismo, ahí yo creo que vale la pena poder decir no. Si no tengo ningún conflicto conmigo mismo en esa situación, adelante. Claro. Imagínate un entorno laboral en donde te dice una persona, ayúdame en esto, y tú dices que sí. Luego llega otro, ayúdame en esto, tú dices que sí. Luego llega otro más, ayúdame en esto, y tú dices que sí. Terminas esos pendientes y te dan otras responsabilidades. Pero aparte de todo esto, tú tienes las tuyas. Entonces, al final del día, el tiempo no te va a alcanzar para hacer todo.
el tiempo no va a ser suficiente para poder hacer todo. Entonces, tú tienes tu actividad y yo tengo la mía. Te puedo ayudar siempre que tenga tiempo, siempre que tenga oportunidad, siempre que no interfiera con mi deber. Porque de lo contrario, no vas a acabar lo que a ti te toca. Y acuérdate, en el trabajo te van a evaluar por lo que a ti te toca, no por lo que le hiciste bien a los demás. Entonces puedo tener problemas laborales y esto se puede llevar a la familia, a la pareja, a cualquier otra área de nuestra vida, en donde por saturarme de actividad, por no poder decir que no, voy a tener problemas o voy a tener conflictos. Claro, carnal. Fíjate, dentro de esto que comentas, yo creo que es importante poder resignificar el no, porque cuando esa persona me está pidiendo que le ayude y yo tengo actividades, a lo mejor diciéndole que no, le estoy ayudando. O sea, le estoy ayudando a que pueda ser más tolerante, le estoy ayudando a que pueda desarrollar creatividad para resolver esa situación. Entonces, a veces creemos de manera cultural, porque se encuentra en el imaginario de nuestras creencias, carnal, que cuando decimos que no, estamos afectando a alguien. Pero en gran medida podemos darnos cuenta, incluso por ejemplo con los niños. Si tú le dices que sí a un niño a todo, lo estás echando a perder. Si tú le dices a un niño que no a todo, lo estás echando a perder. Tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio. Entonces, si yo aprendo a resignificar el no, si yo dejo o si yo lo quito de esa creencia de que es malo decir que no, entonces podré abiertamente, sin sentirme culpable, sin sentirme mal, podré abiertamente decir que no. Y cuando otra persona me diga, oye Alejandro, ¿sabes qué? No puedo. O sea, yo también estaré en la condición de no molestarme con esa persona, de no hacerle sentir culpable porque no pudo apoyarme en alguna situación, carnal. Por supuesto. Y creo que ahora viene la parte interesante, ¿no? ¿Cómo puedo aprender a decir que no? ¿Cómo puedo finalmente aprender a establecer límites? Que creo yo que ese es el punto importante, el establecimiento de los límites. De lo contrario, yo no voy a ser capaz de hacer eso. Las relaciones se van a ir trastocando, el trabajo, la familia, voy a sentir una gran presión o un gran peso sobre mis hombros, porque es real, traigo muchísimos compromisos de otras personas. Entonces, un primer punto, carnal, que nos puede ayudar a decir que no es reflexionar en prioridades. O sea, ¿cuáles son las prioridades? Volviendo al ejemplo del trabajo, me piden algo, reviso las prioridades. Y puedo decir, si te ayudo, no te ayudo, porque me encantaría ayudarte, pero tengo que hacer esto, esto y esto. Entonces, revisa tus prioridades, date cuenta qué cosas son más urgentes que otras. Y si al final de todo esto te das cuenta, porque puede valer, a lo mejor alguien me pide un favor que es demasiado importante, yo también tengo algo que hacer, pero priorizo y digo, no, pues sí le echo la mano, ¿verdad? O sea, está ese campo de jugar con este tipo de elementos, pero tengo que ponerme a reflexionar en este tema de la prioridad para saber qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Fíjate que algo que nos impide en muchas ocasiones poder lograr esto, carnal, de que seamos fieles a nuestras prioridades, a veces es el miedo a perder oportunidades, a veces es el miedo al rechazo, a veces es nuestra baja autoestima. Entonces, yo creo que en esta parte que tú estás comentando se vuelve muy interesante porque además de reflexionar sobre mis prioridades, tengo que poner mis límites bien claros. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Saber hasta dónde puedo y hasta dónde no. O sea, ¿sabes qué? O sea, a lo mejor sí quiero hacerlo, pero no puedo. Sí quiero decirte que sí,
pero mis límites como persona, mi capacidad, porque a lo mejor estoy en ese trabajo y si te digo que sí, me voy a llevar trabajo a la casa. Y si me llevo trabajo a la casa, pues es tiempo que voy a dejar de pasar con mi esposa, con mis hijos, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que tener muy claro esos límites que tengo como persona y este es otro punto que ayuda a poder decir que no, carnal. Y estos límites se van dando a conocer conforme los vas poniendo. Porque luego hay personas que dices, ya conozco a esta persona, me va a decir que no. Y ya conozco a esta otra, me va a decir que sí. Entonces, desde la forma en la que tú actúas, la gente te va evaluando o la gente te va etiquetando. Entonces, en la medida que tú vas estableciendo los límites, los estás dando a conocer. Y ya desde ahí yo ya sé. O sea, yo no le voy a pedir algo a Alejandro o ya no le voy a pedir algo a mi jefe porque sé que me va a decir que no, porque no entra en su prioridad. Entonces yo ya mando un mensaje que las personas lo van captando y desde ahí ya también voy generando un patrón en qué sí te puedo echar la mano, qué sí es importante, qué sí es prioritario y en qué cosas, bueno, pues yo primero voy a hacer a lo mejor mi actividad y ya después pudiera contribuir un poquito, pero ya tomándome en cuenta a mí, no haciéndome a un lado y cediendo completamente a lo que la persona me pide. Claro, porque si me olvido de mí mismo, vienen los problemas emocionales, vienen los problemas psicológicos. Entonces, no puedo olvidarme de mí mismo. Tampoco puedo estar pensando todo el tiempo en mí, en mis prioridades, en mi egoísmo, de que las cosas se van a hacer como a mí me convienen. Tampoco puedo hacer eso. Pero aquí, carnal, lo que tú estás proponiendo me gusta porque tiene que ver con ir logrando ese punto medio que nos lleve a esa situación. Y para poder acceder a esa situación necesitamos ser honestos, necesitamos de alguna manera darnos cuenta que la honestidad es un valor, es una cualidad enorme. Hemos hablado en otros episodios de la sombra y cómo nos molesta en ocasiones, carnal, que otras personas mientan, ¿sí? Y decimos, es que es un mentiroso, o es que es una mentirosa y me molesta porque yo no miento. Pues bueno, aquí la noticia es que si tú no eres honesto para decir no puedo, estás mintiendo, ¿sí? Entonces, vale la pena reflexionar en esto sabiendo que al ser honestos estamos contribuyendo sobre todo para lograr ese equilibrio emocional y psicológico en nosotros mismos, carnal. Por supuesto. Y otro punto, carnal, sería practicar el tema de la empatía. Ponerte en el lugar del otro para comprender un poquito sus necesidades, aprender en dónde sí puedo estar yo, en dónde no puedo estar yo. Y un punto importante es no te comprometas a expensas de ti. Otórgate ese valor. Al final de cuentas, tú puedes decidir qué es más importante. Entonces, no te pongas antes que los demás o no dejes siempre tus necesidades al final, porque ese es un aprendizaje que traemos desde mucho tiempo atrás, pero es un punto importante. Puedes decir que no también empáticamente. O sea, comprendo tu necesidad, comprendo tu desesperación, pero por el momento no puedo. A mí me toca en ocasiones en la consulta, tenemos a lo mejor la agenda llena y alguien te dice, oye, es que realmente necesito un espacio ahorita, y tú dices, es que me encantaría, o sea, te entiendo, pero de verdad, ¿en dónde te pongo? A lo mejor te meto, te empalmo de alguna manera, pero esto va a implicar que yo esté más estresado porque tengo que sacar a un paciente, sacar a otro paciente, otro. Entonces estoy sacrificando a lo mejor mi bien hacer, mi trabajo de manera correcta por poder satisfacer el de otro y no poder decirle que no. Entonces empáticamente puedo decir, reconozco tu necesidad y a lo mejor te puedo dar algunas otras opciones, pero por el momento no me es posible ayudarte. En otro momento tal vez con muchísimo gusto. Entonces reconozco empáticamente tu necesidad y mi respuesta que no, pues también va con ese sentido empático. Fíjate, pero ahí lo que tú estás haciendo, carnal,
es que estás dando una respuesta asertiva. O sea, cuando tú le dices a la persona, reconozco tu necesidad, me encantaría poder ayudarte, pero no puedo, de alguna manera estás siendo muy asertivo, validando lo que el otro necesita, validando a lo mejor la urgencia que el otro tiene por ser atendido. Entonces, yo creo que otro punto interesante es poder de alguna manera dar estas respuestas asertivas, donde podemos ser claros, donde incluso en ocasiones, en algunos momentos, podemos dar otras alternativas. Fíjate, no puedo hoy, pero mañana a lo mejor te puedo abrir un espacio por aquí. Entonces, buscar alternativas que nos lleven finalmente a una situación de equilibrio. Pero en esto de buscar alternativas tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces, carnal, confundimos buscar alternativas con justificarnos, ¿sí? O confundimos buscar alternativas con empeorarnos o saturarnos en otros momentos. Entonces, yo creo que aquí tiene que ser esto muy bien equilibrado, muy bien pensado. A lo mejor otra respuesta asertiva es, dame un momentito, déjame reviso y en un momento te aviso, ¿no? Entonces, no contestar inmediatamente para evaluar de alguna manera, a ver cómo están mis tiempos, cómo está esta situación. Y es el error, carnal, que en muchas ocasiones tenemos como personas. Inmediatamente damos una respuesta. Entonces, creo yo que de aquí vamos a ir sacando ese punto medio para poder ir logrando ese equilibrio. Claro, porque esto nos lleva a este otro punto. Puedo decir que sí. O sea, puedes decir que sí. Cuando tú ya das alternativas y evalúas, puedes decir que sí, pero que ese decir que sí sea consciente y tenga esa intención. Te digo que sí porque quiero hacerlo. No te digo que sí sin querer hacerlo, generándome una carga, llenándome de resentimiento, llenándome de, a lo mejor, de algo de injusticia, porque te tengo que decir que sí, porque no puedo decir que no. Entonces, cuando voy a decir que sí, lo hago con toda la intención de querer ayudar. Y para esto hay que hacer una evaluación interior. Con esta acción que voy a tomar, con esta respuesta que voy a dar, ¿qué tanto afecta mi bienestar? No afecta mi bienestar, me siento bien, adelante, puedes ayudar a otra persona, pero con esto que vas a hacer, me siento mal, pues no lo hagas. Un ejemplo, llega alguien y te dice, oye Alejandro, préstame dinero. Si yo no sé decir que no, pues me voy a ver obligado a prestarte el dinero, a lo mejor sabiendo que no me lo vas a pagar, sabiendo que a lo mejor no lo voy a tener durante mucho tiempo. Entonces, si yo conecto que esa situación me va a hacer sentir mal, pues no lo hago. Pero si yo estoy consciente y a lo mejor hasta digo, te presto el dinero con mucho gusto y si puedes me lo pagas y si no, no me lo pagas y no tengo ningún problema y ningún conflicto, pues adelante. La decisión es honesta, está totalmente en armonía contigo y no te va a aportar otra cosa más que bienestar. Y fíjate, en eso que tú comentas, carnal, ahí la intención también sería a lo mejor en tener un beneficio. Por ejemplo, a lo mejor yo puedo pensar, ok, voy a prestarlo sabiendo que no va a regresar. Entonces el beneficio que quiero lograr ahí es aprender a ser desprendido. Entonces en ese momento voy a tener una ganancia secundaria que va a ampliar a lo mejor alguna cualidad, alguna virtud. Entonces esto puede ir ayudando también en algunos momentos. Por ejemplo, se me ocurre también, carnal, luego hay personas que piden ayuda para situaciones a lo mejor que, no lo sé, por ejemplo, en lo que tú y yo nos dedicamos, ¿no? Oye, ¿cómo ves si me acompañas a una entrevista de radio? ¿Cómo ves si me acompañas aquí, allá? Entonces vamos a pensar, a lo mejor él sí tiene la intención, pues, de tener un beneficio, es decir, seguir de alguna manera ampliando
nuestras cualidades de comunicación, seguir de alguna manera ampliando cierto tipo de elementos que van a ayudar. Entonces, partiendo de ahí, te digo sí, aunque me cueste trabajo, porque sé que la intención es cultivar un área dentro de mí, ¿no? Entonces, ahí la intención se va volviendo también muy importante, y de esa manera es fácil decir que sí, y de esa manera habrán momentos en donde también podamos ir siendo más honestos. Por supuesto. Algo que es fundamental dentro de este trabajo, carnal, es aprender a gestionar el tema de la culpa. Cuando yo digo que no, me siento culpable y no sé qué hacer con ese sentimiento. Me quedo a lo mejor pensando, y si ya no me hablan, y si ya no esto, ya no aquello, ya no lo otro. Digo, al final de cuentas, pues no somos monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todos, pero sí puedo trabajar con ese sentimiento para que no me afecte, no darle mayor importancia de la que realmente tiene. Entonces, trabajar con ese tema de la culpa de una forma más saludable nos puede hacer sentirnos bien con nosotros, aunque digamos que no. Al final de cuentas, ver por nuestro bienestar no es egoísta. Aunque nos han vendido que es egoísta fijarnos en nuestras necesidades, no es así, porque al final de cuentas, todo está bien si yo estoy bien. O sea, si yo me siento bien, si yo me cuido, si yo estoy sano, si yo estoy en armonía, puedo fluir bien con todo lo que se encuentra a mi alrededor. Pero si yo, tratando de estar bien con lo que se encuentra alrededor, me sacrifico y al finalmente me enfermo, pues ¿qué sentido tiene? Imagínate, lo das todo por tu familia, lo das todo por los demás y al final te enfermas. Y al final ya no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, partiendo de mi propio bienestar, que no es algo egoísta, al contrario, es una buena acción que llevas a cabo por ti mismo, puedes entender que ese sentimiento de culpa, que en ocasiones se vuelve una carga pesada, pues en realidad, pues no, lo puedo tomar de una manera más saludable, más equilibrada, porque al final de cuentas yo y mis necesidades también son importantes. Claro, yo creo que aquí, carnal, para abonar un poquito a ese punto, es importante pensar de qué manera le puede ayudar al otro que yo le diga que no, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto es muy claro con los hijos, ¿no? O sea, si yo le digo que no, voy a fortalecer su tolerancia a la frustración. Si yo le digo que no, voy a fortalecer a lo mejor su disciplina. O sea, es muy claro a lo mejor ahí. Pero si yo no tengo esto claro, me vuelvo un padre permisivo. Me vuelvo un padre, que se le aprieta el corazón cuando le ponen sus hijos esos ojitos tiernos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, con otras personas es exactamente lo mismo. Poder pensar de qué manera le puede servir que yo le diga no. Y entonces, cuando reflexiono en esto, puede ser mucho más simple poder decir, no puedo. Sí, y es que al final de cuentas se vale que tú digas que no y se vale que yo diga que no. Y ni tú te sientes ni yo me siento. Creo que eso es fomentar una sana convivencia, relaciones sanas. De lo contrario, pues siempre vamos a tener a uno más vivo que el otro. Y es donde se empieza a dar toda esta situación que ahorita venimos comentando. Carnal, ¿cómo te gustaría ir cerrando? ¿Cómo te gustaría ir, pues ahora sí que, pues ya afinando estos detalles que hemos tocado en este tema del no? Sí, carnal, a mí me gustaría cerrar diciéndole a las personas que poder decir no es como ejercitar un músculo, ¿sí? O sea, es como a lo mejor levantar pesitas. A lo mejor al inicio se te van a hacer muy pesadas y tienes que comenzar con pesos pequeños. Entonces, poder decir no va a ser semejante al inicio. Puede ser difícil, puede ser pesado, pero tengo que saber que tengo que fortalecer este músculo, no que tengo que evitar o que tengo que evadir o que tengo que sacarle la vuelta a decirle que no. Entre más le saque la vuelta, más desnutrido voy a tener ese músculo, y entre más desnutrido tenga ese músculo, más desequilibrada va a estar mi vida, carnal.
Sí, creo yo que todo es por aprendizaje. Entonces, en algún momento aprendemos a no saber decir que no. Ahora tenemos que aprender lo contrario, ir fortaleciendo ese músculo para poder decir que no y que no me afecte y que pueda hacer algo con lo que yo me sienta bien y que no tenga que estar agradándole todo el tiempo a los demás. Entonces, en la medida que lo voy haciendo, lo voy aprendiendo y me doy cuenta que no es tan complejo como yo lo creía. Correcto, carnal. Carnal, pues hemos abordado puntos interesantes. Pues solamente agradecerle a las personas que nos siguen, a las personas que comparten, a las personas que comentan y bueno, invitarlos también para que lo sigan haciendo y pues bueno, carnal, ha sido un gusto, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima, carnal. Hasta la próxima, carnal.